¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Ahora sí podemos decir definitivamente que parte de esta temporada. La semana pasada estábamos cerrando un poco temporada, cerramos con el presidente Piñera. Desde el punto de vista calendario ya había empezado, pero ahora sí, porque además, usted ya se habrá enterado, tenemos compañerito nuevo. Quiero partir saludando y dando la bienvenida a nuestro compañero y amigo Felipe Bianchi. Felipe, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Fernando. Y saludar a Fernando Villegas y a Fernando Paulsen, ya viejos antiguos contertulios de esta mesa. Sí. Las dos cosas, los dos Fernando. Antiguos contertulios de esta mesa, así que muy bienvenidos también. Y de inmediato a nuestra invitada esta noche, la primera vez que una mujer preside el Senado de la República. Ella además ya presidió la Cámara de Diputados. Ustedes saben que me refiero a la senadora Isabel Allende. Gracias por estar aquí, Isabel. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Le decía yo, Isabel, que fue una ceremonia muy bonita, cargada de muchísima emoción republicana, no solo por la presencia suya como primera vez de una mujer, la presidenta Bachelet reeligiéndose, por el hecho de ser hija del expresidente Salvador Allende. Es decir, fue una jornada muy emotiva y creo que eso transversalmente se comentó y se notó. ¿Usted lo sintió así, que la gente se lo comentaba, más allá de qué sector político fuera? Más allá de eso, sí. Efectivamente. Yo creo que se sintió, bueno, yo estaba emocionada, orgullosa, por supuesto, y emocionada, pero se sintió y eso se traspasó. Yo creo que se notó y en todos lados lo han comentado y es real, porque había esa cosa así entre afectiva, pero emoción. Y yo estaba también bastante orgulloso y me han dicho incluso se te veía radiante, había algo de eso, estaba. Senadora, ¿le parece que a ustedes en su casa los invitamos a ver una nota y volvemos aquí a la mesa? Acá, por favor. No ha sido fácil. La instalación del gobierno de Michelle Bachelet ha estado en la polémica. Han tildado de hermético al equipo político de la presidenta. Secretismo a ultranza, se ha dicho. Los partidos del bloque estuvieron alejados del proceso de nombramientos, declararon la total libertad de Bachelet e incluso se enteraron a través de los medios de comunicación de los nombres definitivos. Eso fue lo primero. Luego vinieron las renuncias de 4 subsecretarios designados. Y por estos días no se sabe qué pasará con los nuevos antecedentes de los recién designados gobernadores, pues hay 4 nombres que enfrentan problemas políticos y judiciales. Admito que lo de los subsecretarios para el número de chilenos no debe ser algo grato a la vista, ¿ya? Y deben decir, no me gusta. Pero eso no en nada obsta al juicio que van a pasar respecto a si avanzamos en gratuidad en la educación, si se hace reforma tributaria que se corresponde, si se mejoran los centros de salud. El país ya no está callado, ya no está en silencio, ya no se imponen autoridades y nadie dice nada. El cambio de mando hizo honor a la tradición republicana. El gobierno de Chile cambió de mano en armonía y seriedad, pero no alcanzó a pasar un día y la ola de despidos en las diferentes reparticiones públicas generó críticas de parte de la ahora oposición. Nosotros queremos emplazar a la nueva administración para que nos diga cuáles son sus políticas en la materia, qué van a hacer, no con el personal de confianza, sino que con el personal de la alta dirección pública. Lo cierto es que al mismo tiempo es muy comprensible que los jefes de servicio sean aquellas personas que le merecen más confianza o aquellos con los cuales se tiene mayor afinidad. Otro de los flancos que ha tenido que barajar la presidenta Bachelet son los cuestionamientos frente a la relación con los propios partidos de su coalición. Se sabe que el programa de su gobierno pretende generar cambios profundos. ¿Es un arma de doble filo las expectativas frente a las promesas? En el tema de la expectativa, Michelle Bachelet, la presidenta, lo va a administrar en medida que vaya cumpliendo con lo que propuso en el gobierno. La nueva mayoría dividida comenzó con el pie izquierdo. Y la alianza como oposición tiene un duro escenario político, ya que es minoría en ambas cámaras del Congreso. ¿Pasará la aplanadora el bloque oficialista? Las cosas no pueden imponerse solo por el hecho de la mayoría que tiene hoy día el gobierno. Yo le diría a la derecha que no se victimice, ¿ya? Como experiencia, nosotros tuvimos mayoría acá con este gobierno del presidente Piñera. ¿Qué pasamos a planadora? Le aprobamos todos los proyectos, solo que mejorados. Bueno, justamente tomándose de la última aseveración de Ricardo Lagos Weber, senador, ¿cómo hacerlo para que haya ese espíritu de, mejorar los proyectos y no que sea un mero buzón? Porque hay una marea muy grande
de mayoría, que no se había dado en el gobierno de la presidenta Bachelet una vez que tuvo mayoría ella en la Cámara, pero es bastante circunstancial. Hoy día hay una mayoría muy potente en ambas cámaras, hay una presión social a reformas muy profundas, y a lo mejor a ustedes les va a tocar ser el moderador, el que ponga bolsas de hielo para calmar un poco una fiebre de reformas que a lo mejor, si es que no se pone esa bolsa de hielo, van a ir más allá de lo prudente. ¿Cómo hacerlo en el Senado para que efectivamente se escuche a las minorías de hoy, de la centroderecha o de la derecha, de la alianza, como quiera decirse, que van a tener ciertos argumentos que poner y ustedes tienen que hacerlos escuchar, hacer respetar a las minorías, hacer escuchar a las minorías para poder mejorar esos proyectos que vengan del gobierno? Bueno, yo he señalado el Senado es un espacio, así por definición, yo creo, articulador de acuerdos. Y también he dicho que uno tiene que aplicar una mayoría democráticamente. ¿Qué significa eso? Que obviamente la minoría es muy importante, porque por algo llegó. Fueron elegidos por sufragio popular, están ahí, merecen respeto. Al menos esa es mi posición. Y desde luego no somos buzón. Yo ya se lo he dicho a los ministros, ojo, los senadores necesitamos tener este espacio prelegislativo de discusión, y habrá momentos en que podamos, evidentemente, conocer mucho más a fondo los temas y veremos. Vamos a estar de acuerdo porque tenemos un compromiso. Para nosotros el programa es la línea, digamos, que marcó esta campaña, que recibió la adhesión que recibió, pero claramente uno tendrá el espacio también para poder reflexionar y poder decir, mira, a lo mejor tal cosa o tal otra, comentarios, en fin. Pero yo creo que no hay que tener temor en ese sentido. No hay ningún ánimo de pasar aplanadora. O sea, nosotros tenemos... Eso le pregunté. Usted que ya... ¿Qué quiero decir? Si nosotros conseguimos que nos apoyen, acaba de pasar el bono de marzo en la Cámara de Diputados, unanimidad, excelente. Si nosotros conseguimos que nos apoyen, tanto mejor. Pero evidentemente nosotros también tenemos un compromiso de avanzar, pero imposible que no se trabaje mayoría y minoría, además imposible que no estén presentes, porque obviamente están presentes en la sala, en las comisiones, en las discusiones, o sea, no hay manera de no trabajar si no es de esa Pero manera. disculpe, pero en rigor, salvo algunos determinados proyectos, bastaría solo con los votos de ustedes. Entonces, el trabajo de conciencia, es decir, estamos aquí con los pies en la tierra, escuchemos a Lamán, escuchemos a Larraín, escuchemos a Moreira, porque a lo mejor tienen algo que decir, y la tentación de decir, compadre, les damos, como voy a caricaturizar, les damos un par de días para que den su argumento, pero si se largan mucho nosotros vamos a votación nomás porque los votos los tenemos. Entonces, ese trabajo de liderazgo suyo va a ser tremendamente importante. Sí, es efectivamente una línea fina, digamos la verdad. Yo creo que es una especie de línea fina en el sentido de la tentación de decir, este programa, y vamos a marchar por nuestro programa, es nuestro compromiso, y por algo la gente votó por Michelle Bachelet, no solo por su liderazgo o carisma, sino por un programa, por sus ideas estructurales, en fin. Pero también, efectivamente, yo tengo que resguardar y tengo que velar porque logremos, digamos, este espacio de articulación de acuerdo, que yo lo encuentro importante. Pero ojo, nosotros estamos proponiéndole diversas presidencias, bastantes presidencias, ellos no han hecho la contraproposición, quieren más, podíamos no haber hecho ninguna, que fue lo que ellos hicieron, por cierto, en la Cámara de Diputados este periodo pasado. Ninguna. Y nosotros sentimos, yo creo que el Senado es un ambiente distinto, nosotros sentimos que es importante que estén en presidencia. Entonces esos son señales que uno está dando, pero finalmente también aquí lo más esencial va a ser la pedagogía política. Que seamos capaces nosotros, no solo al interior del Congreso, sino fuera, de hablar con la población y también explicar en qué estamos, cuáles son los proyectos. ¿Felipe? Sí, senadora, eso es una manera de mirarlo desde un lado, la preocupación que puede haber desde el sector contrario, por decirlo de algún modo. Pero hay otro sector amplio de chilenos que siente en este nuevo ciclo, que se ha llamado con mucha creatividad el nuevo ciclo, político y social, que justamente uno de los pecados de la concertación fue ser excesivamente dialogante, excesivamente preocupada y prudente de lo que pudiera pasar con el otro sector. Entonces seguramente ellos van a decir, bueno, este es el momento, hay mayoría en el Congreso, hay un programa claro, y deben estar escuchando lo que estamos hablando ahora. Entonces dicen, bueno, más que preocuparse de los que están al otro lado, ¿cuál es la respuesta para nosotros? Nosotros esperamos que la velocidad de los cambios sea mucho más rápida que en la concertación, que haya un escenario distinto en ese sentido. ¿Qué se le dice a esa gente? O sea, yo creo que efectivamente hay un nuevo ciclo, o por lo menos hay una atmósfera distinta, como quieras llamarlo. O sea, hoy día tenemos una ciudadanía que está mucho más empoderada, es una ciudadanía mucho más informada y mucho más exigente. Y se ha visto en los últimos días claramente, o en las movilizaciones también.
Pero independientemente de eso, yo vuelvo a insistir en lo mismo, que el hecho que nosotros tenemos un compromiso, nosotros tenemos que trabajar y nosotros tenemos que tener celeridad, pero eso no significa que no va a haber espacio para discusión, pero nosotros tenemos compromiso y vamos a trabajar en eso. Y nosotros tenemos poco tiempo, o sea, estoy hablando como gobierno y por supuesto como parlamento, poco tiempo, o sea, 4 años para la magnitud, la profundidad y lo que se ha planteado no es poco. Ahora yo creo que está tratando de marcar mucho más de los 4 años. Si tú me preguntas a mí, ustedes me preguntan a mí, mi mirada es que estos planteamientos no son para 4 años, son para marcar una ruta de país que tiene que continuarse después. Sí, perdón Fernando, un segundo. Cuando usted dice nosotros como gobierno, se entiende desde lo ideológico, pero usted ya no es parte del Ejecutivo, es parte del Legislativo, y ha llamado mucho la atención también, se han encendido alguna alarma, razonablemente creo yo, de estas reuniones que se van a empezar a hacer los lunes del Comité Político con invitados especiales que son el presidente o la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Si uno le suma eso, esta reunión social, aunque Girardi no es precisamente Mary Rose McGill, supongo yo, sino que uno de los operadores más importantes de la nueva mayoría, en este homenaje a Sergio Muñoz, que es la autoridad más alta del otro poder, que es el poder judicial, uno también podría decir, bueno, se va a pasar la planadora aquí, pero ya desde los 3 poderes, ¿dónde están los contrapesos? ¿Qué van a ir a hacer los lunes a las reuniones? ¿Va a ser una reunión de pauta, como llamamos nosotros los periodistas? ¿Qué es esa reunión, por ejemplo? A ver, yo no logro entender esta inquietud, de verdad que no la entiendo. O sea, estamos hablando de 2 poderes, pero somos colegisladores. Estamos hablando evidentemente que es mi coalición, es mi gobierno, o sea, no hay ninguna duda. Yo estoy extrañada un poco esto que se ha provocado. Yo cuando era presidente de la Cámara de Diputados también tuve reuniones, digamos, con el Comité Político y revisábamos la agenda. Me parece absolutamente normal. ¿Cómo no discutir? ¿Algunas veces o tan regulado lo hacíamos como todos los lunes? Lo hacíamos todos los lunes, o puede haber fallado algún lunes, pero yo lo hice regularmente y yo no vi que en ese momento hubiera ninguna inquietud y ahora ha bajado esta inquietud. Y no lo logro entender porque no me imagino, digamos, que eso me va a restar a mí cierta independencia o la necesidad de este espacio que sea yo prelegislativo. No lo puedo entender. Y volviendo a lo que señalaba, que es de la Casa de Girardi. Yo lo encontré más increíble todavía. O sea, de verdad había rectores de universidades de la Chile Católica, premios nacionales de ciencia, gente de la cultura, gente del mundo de las artes, ministros de la Corte Suprema, por supuesto el ministro saliente, Ballestero, el ministro entrante, Sergio Muñoz, etcétera, etcétera, en una franca, abierta cena social, porque eso era una cena social, más ministros entrantes, etcétera, y habíamos 4 senadores. Con un punto, eso sí, en el discurso de recepción o homenaje de Guido Girardi, que le insisto, no es Julieta Stauraga, sino que tiene un rol, tiene un rol evidente que va más allá de lo social. Él dijo que se congratulaba de la sintonía, no recuerdo que usó esa palabra, que ha sido muy polémica, de la sintonía que hay con Sergio Muñoz. Entonces, bueno, uno va sumando. Lógico, bueno, yo me hago cargo que Girardi exactamente dijo eso, porque eso es su opinión particular, pero mire, le voy a dar un ejemplo, Felipe. Yo volví a mi región este fin de semana, obviamente quería llegar allá, fui muy bien acogida, dicho sea de paso, estoy muy agradecida a la región de Atacama. Yo organizé un desayuno, no lo había hecho, llegaron 40 personas y tenía el obispo, el equivalente a la SOFOFA regional, digamos, la Corproa, que se llama Cámara de Comercio, dirigentes gremiales de la Asociación de FEMPRU, FENACH, etcétera, o de la Asociación de los Pequeños Mineros, los empleados públicos, la ANEF, y fue muy interesante, y estaban todos muy contentos, y fue iniciativa mía, de decirles, mire, yo quiero que sepan, bueno, esto es más o menos la reforma estructural de la presidenta Bachelet, pero además Atacama, estos son los problemas, estas las conversaciones que yo ya he tenido con este otro ministro, y esta es mi preocupación. Súper bien recibido. Yo no imagino, digamos, que alguien podría decir, ¿y por qué la presidenta del Senado junta al obispo con los presidentes? Tal, al contrario, me pidieron incluso que lo repitiéramos. Que lo repitiéramos porque era un espacio que a lo mejor ellos no habían tenido y primera vez que una autoridad los juntaba a todos juntos, valga la redundancia, 40 personas desayunando conmigo, y yo creo que es muy normal. Esas fueron las palabras de Guido, pero más allá del hecho. Esas son las palabras de Guido y uno no se puede hacer responsable de las palabras que dice, por muy dueña casa que haya sido. El hecho en sí, lo mismo le dije al ministro, el ministro de la Corte de Apelaciones, fue un ministro de la Corte de Apelaciones, a este desayuno mío me dijo, en realidad no es nuestra costumbre, pero él mismo dijo, lo he hecho por respeto a la presidenta del Senado, por esta invitación, además la he conocido como senadora, creo que se ha preocupado mucho de su región, pero además yo creo, me dijo, que este era un criterio más bien
decimonónico, donde nosotros, los ministros, no deberíamos ni podíamos supuestamente alternar en ambientes que no fuera estrictamente de ellos como compartimientos, porque bueno, se suponía que podía influir. Comprenderá que yo creo que un ministro como los que estaban en la casa de Girardi, yo no creo que el ministro, por favor, vaya a cambiar o vaya a tener una visión distinta porque estuvo una cena. No. Fernando Villegas. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Como le dijo Felipe, hay elementos, como dicen en la izquierda, elementos que quieren empujar el carro. Generalmente gente joven que siempre cree que la revolución está a la vuelta de la esquina y que vienen a arreglar el mundo. O un poco más viejos, pero que se han rejuvenecido, parece, han pasado por el agua de juvencia, están más o menos en ese discurso. Gente maximalista que opina que este es el momento de imponer, aunque no lo digan así tan brutalmente, la planadora y empujar el programa que es visto ya como casi como un objeto sagrado, como el decálogo entregado por Jehová en la moneda personalmente, como una cosa absoluta. Y ese criterio que la Concertación no tenía, en parte porque tenían miedo de que se rompiera la institucionalidad, en parte porque no tenían mayoría en el Congreso, y yo pensaba también porque habían aprendido, y creo que muchos lo hicieron, que algo sencillo, en política las mayorías, ya sea de voto o en la calle, voto más fusil o voto más calle, son transitorias, pueden cambiar, y lo que se impuso durante esa mayoría va a generar una vuelta de mano después por otra mayoría, y en eso nos podemos pasar eternamente, y un país así no avanza. El caso extremo de caricatura de esas naciones africanas donde un grupo de militares con sus soldaditos de 12 años es cambiado por otro a cada 6 meses, y esos países vienen en la ruina y las matanzas. Hay elementos en su conglomerado que parece que creen llegado el momento de imponer finalmente una serie de cambios que ellos habían tenido que transar, incluso algunos sienten que cometieron casi algunas deslealtades con sus propios idearios juveniles, y están en esa parada que yo creo, doña Isabel, que es muy peligrosa. Las mayorías duran lo que un suspiro, los cambios de ánimo de las multitudes son tremendos. Usted impone una cosa y entonces viene la vuelta de mano y le imponen otra, y el país mientras tanto parte de cero una y otra vez, y eso es la receta del desastre, como lo hemos visto en América Latina una y otra vez. Entonces, la cuestión es, yo le pregunto, aunque usted ya se refirió a eso, ¿cómo controla estos elementos que, por ejemplo, a propósito de algo que decía Matías, están dispuestos a que estén presentes la oposición, incluso en reuniones en La Moneda, pero no que participen realmente, o sea, que estén como oyentes, como niños que van a oír una clase, porque el programa, dicen, no se toca. Pero ¿qué diálogo es ese donde no se puede tocar el programa? El diálogo es precisamente para poner distintas ideas en conflicto y llegar a algún punto común. Tienen que haber transacciones, se llega a otro punto finalmente, si no, no es un diálogo, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo se controla estos elementos que tienen nombre y apellido y no son tampoco, que están en esa onda, señora Allende, de presionar más allá, aprovechar la coyuntura y creer que ahora sí, siempre es ahora sí se puede? Pero la verdad es que no todo el país está detrás de ese proyecto, no todo el país votó, y no todos los que votaron tampoco votaron por Michelle Bachelet. Y a mí me parece que controlar a esas personas va a ser complicado, porque ellos a su vez dicen estar apoyados por la calle, que ya se está empezando a convertir en un concepto más o menos místico, ¿no es cierto?, y mítico. Una calle que no se sabe dónde está. ¿Cómo se controla? ¿Cómo pasa realmente eso que usted decía, de que sea un lugar donde se discute? Y por lo tanto se está dispuesto a ceder en punto, se está dispuesto a escuchar de verdad, y no solo hacer un trámite para guardar las apariencias. Bueno, yo lo primero que diría, Fernando, no hay ningún senador de nuestra coalición, o sea, hoy día oficialismo o de oposición, que esté disponible a que no haya un proceso de reflexión, de participación, de discusión. Y también es mi rol como presidenta del Senado recordar una y otra vez al gobierno que nosotros necesitamos esos espacios y que claramente ojalá no haya abuso, como hubo bastante en el gobierno pasado, la discusión inmediata que pone 3 días y que realmente hace muy difícil. Y fue francamente casi abuso. Y nosotros igual apoyamos muchos proyectos y mejoramos muchísimos proyectos.
Entonces yo creo que de partida, tanto en uno o en otro sector, siempre va a haber el ánimo de decir, momento, nosotros queremos revisar los proyectos, tenemos opiniones y tiene su ritmo. Si el Congreso tiene su ritmo, o sea, es imposible que exista esta imagen que se trata de dar así como la avalancha, en que aquí vamos a arrasar y que no, porque nosotros sabemos que tiene que pasar una cámara a la otra cámara y vuelve y en fin habrá indicaciones. O sea, es lo primero. Yo más bien creo que lo que nosotros tenemos que hacer, yo de algo dije antes, mucha pedagogía social. Yo creo que nosotros vamos a tener que explicar con mucha claridad y mucha transparencia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuánto va a beneficiar? ¿En qué grado? ¿En qué tiempo? ¿Qué puede afectar? Y yo creo que la gente también va a esperar un poco de nosotros. Eso. Yo más bien lo que creo que nosotros tenemos que buscar, por un lado del Congreso, también fuera, un tema que tiene algo que ver con lo que mencionaba. Si el drama de nuestro país es que no tiene institucionalmente proceso de participación. No existe, punto. Entonces la gente no es partícipe de discusiones, de conversaciones, de temas, de nada, institucionalmente me refiero. Y eso también tiene su contraparte un poco en la calle, porque si nosotros tuviésemos alguna instancia donde la gente pudiera realmente ser escuchada y realmente tuviera ciertos mecanismos, existieran los plebiscitos, existieran alguna otra, no hay nada institucionalmente. Y yo creo que ahí tenemos un desafío, hacer la pedagogía por un lado, pero cómo lograr que exista mucho más participación, si no existe incluso institucionalmente. Y ese es un tema que habrá que buscarlo, habrá que ver, y yo soy de las que creo que habrá que encontrar mecanismos para que haya mucho más participación. Cuando la gente participa y va conociendo los procesos más de fondo y de adentro, yo creo que también la gente a uno la puede acompañar para entender mejor entonces a dónde vamos a llegar o al ritmo que vamos a poder hacer o gradualmente hasta dónde, digamos, vamos a lograr tal o cual meta. Yo creo que ha sido importante hablar de un programa, ha sido importante que la gente tenga claro 3 ejes estructurales, ha sido importante que la gente votó sabiendo que estábamos hablando de fortalecer en su educación, su calidad, la gratuidad. Está bien que la gente entienda que vamos a hacer una reforma tributaria y está súper bien que la gente piense que necesitamos una constitución con un origen muy distinto, legítimo y que ojalá responda a lo que es el siglo XXI. Y la gente lo sabe y eso espera de nosotros. Y en ese sentido nosotros queremos marchar en ese rumbo que fue marcado por esos 3 desafíos grandes. Obviamente hay muchos más como país, pero estos son como los ejes estructurales y nosotros estamos disponibles para trabajar en aquello, porque nos parece que la gente por algo nos entregó esa adhesión, porque tiene esa convicción. Senadora, yo la verdad es que estoy tremendamente perplejo con esta discusión, no de la mesa solamente, sino que en general respecto de la preocupación sobre pasar aplanadora. Por varias razones. Una, porque estamos hablando de una mayoría parlamentaria. Sí. Las mayorías parlamentarias no se sortean, se ganan. Se ganan. Y eso cuesta. Y eso representa algo que tiene que ver con las decisiones de los ciudadanos. Si es que lleváramos esto a la población del país en capacidad de votar, no ha habido mayoría. La mayoría no votó. No, sin embargo, al no votar, acepta que quienes fueron a votar decidan quiénes son los representantes y por lo tanto no tienen mucho pito que alegar. Las mayorías parlamentarias, si es que se hubiesen producido en el gobierno anterior, hubiesen tenido mayoría equivalente a la actual en senadores y diputados, ¿estarían discutiendo sobre si pasar o no pasar una aplanadora? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? O sea, yo no entiendo cuál es la lógica, porque uno supone que si es que uno tiene una mayoría y tiene un programa que ha sido reivindicado por la ciudadanía, y ese programa solamente va a ser votado una vez que pase a través del proceso parlamentario de discusiones, de comisiones y de todo lo demás, y posteriormente si se vota, uno imagina que esa situación ha sido de absoluta reflexión, de discusión, y si es que las mayorías se dan tal cual como están reflejadas en el Parlamento, es lo que reflejó la gente en la votación y no en un sorteo. Déjame terminar. Entonces, ¿cuál es el miedo de las mayorías? Fíjate tú que cuando la vez anterior, en el gobierno de Michelle Bachelet, el primero, tuvo mayoría, se discutió exactamente lo mismo y la mayoría duró lo que dura un puncito en el canasto. Duró bien poco. ¿Y por qué? Porque se generaron los díscolos, se generaron las decisiones y finalmente la mayoría se disolvió. Por lo tanto, el decir en la partida, decir, se cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, se ven que tienen mayoría, decir, eso automáticamente significa que nos van a pasar a aplanadora y por lo tanto metamos cuco sobre la posibilidad de que eso ocurra, me parece absolutamente
una situación casi de desconfianza tan brutal en el proceso institucional con el cual se generan las leyes, que comprendo y supongo que ningún candidato que aspire a llegar al Congreso debiera decirle: ojalá, muchachos, no tengamos la mayoría absoluta en las dos cámaras, porque si no eventualmente tendríamos que pasar por aplanadora nuestro programa y las cosas nuestras no las creemos tanto como para que se pasen por aplanadora. ¿Qué es eso? Bueno, si quieres te explico yo la lógica del asunto, ya que no la ves tú, sí, o se la explicas tú, Matías. Es que no se necesita 100%. No se trata de, justamente porque el Parlamento no es un asunto de conteo, porque si fuera eso, ni siquiera habría que sesionar. Se sabe ya que tal grupo tiene la mayoría y se votan automáticamente, se van lanzando los proyectos de ley, se dan por aprobados de inmediato, porque ahí tienen la mayoría. No, se supone que haya mayoría o no, hay una discusión seria. Discusión seria significa que todas las partes están dispuestos precisamente a poner sus ideas sobre la mesa y a investigarlas y a examinarlas conforme al intelecto. Fernando. Al intelecto, que no es que sobre mucho, pero de vez en cuando hay un poco. Entonces, ese es el punto. Y segundo, cuando tú escuchas, y ese es el temor que algunas personas tienen, no es mi temor en todo caso, cuando algunas personas escuchan algunos elementos que no son pocos del sector que ahora ganó la mayoría, diciendo que van a pasar la aplanadora, o lo diciendo de otra forma, diciendo: mire, pueden venir a las reuniones, pero el programa es intocable. Cuando tú dices que el programa es intocable, cuando tú dices de que esto es lo que la gente quiere y es lo que hay que hacer, y por último tenemos los votos, a eso se llama aplanadora, a esa voluntad de no discutir las cosas pero ¿cómo serio, se puede evitar sino que hacer precisamente poniéndose a votar y logrando los quórum que hay, pues con los votos. Pero si eso se hace de todas maneras después de proceso de discusión serio. Bueno, votar, pero por favor, de todas maneras siempre va a haber, incluso en la discusión inmediata, siempre va a haber un espacio para... No, es que la alternativa es conteo, pero la cuestión es que antes del conteo hay una discusión. Esa es la cosa. No, por eso dije que ojalá no haya abuso de la discusión inmediata. ¿Se acuerda cuando ganó Eduardo Frei Montalva? ¿Se acuerda cuando ganó? Tenían una aplanadora también. Tenían una aplanadora, me acuerdo perfectamente. Era la lógica del camino propio, lógico. Sí, y también tenían una cosa media sagrada, que era el programa de ellos, también lo veían como una cuestión intocable. Y pasaron la aplanadora varias veces y efectivamente prácticamente se contaban los votos a dedo. Y ya hubo muchos senadores y diputados que ni siquiera les conocíamos el nombre porque eran unas personas que entraban a votar automáticamente. Eso es lo que la gente teme, Fernando, no que haya o no haya mayoría. La manera como se usa esa mayoría es la cuestión. Solo voy a poner un punto también, porque son planos distintos, creo yo, que hay que aplicarlo. O sea, si uno piensa en que desde la alianza van a rasgar vestiduras porque están aplicando la mayoría, evidentemente uno le da un poco de risa, porque les ganaron y tendrán que aplicar sus conceptos los que ganaron. Pero desde el punto de vista como de la historia de la concertación y la democracia chilena en los últimos años, sí hay una fórmula, se llamó incluso la democracia de los acuerdos, lógico, que se ve distinta a lo que va a pasar ahora. También hay un plano ahí que no tiene que ver solo con el aleteo y el llanto de que vamos a perder y no, tiene que ver con que efectivamente que hay un cambio por algo. Todos los analistas lo han llamado este nuevo ciclo. Lo que pasa es que, perdón, una raya para la suma. Lo que pasa es que a lo que yo me hago referencia cuando se habla de esta mayoría, esa mayoría es un número contable, es un número. Y dentro de esa mayoría hay discrepancias en una serie, incluso puntos del programa de la propia presidenta Bachelet. Por lo tanto, el solamente asociar ese número a automáticamente votar de una determinada manera para cualquiera sea la discusión que termina, me parece medio ridículo porque no se ha dado nunca, en ninguno de los casos. Isabel, yo también creo que ha habido bastante exageración esto de pasar la aplanadora, de esto, porque es absurdo. Porque ya lo dije, es decir, los senadores tienen opinión, evidente que la van a expresar, hay matices. Habrá incluso en algún momento, tenemos una línea, obviamente, como he dicho, clara, pero lo va a haber. Entonces también siento en los matices, justamente, Isabel, es donde uno no es que tenga temores, sino que tiene, por así decirlo, ganas de ver cómo se va a actuar. Por eso yo confío en el liderazgo de Isabel Allende, en que tiene un nivel suficiente para decir, a lo mejor si llamáramos a votar al tiro, ya está el voto, pero es importante pasarse una semana, 2 semanas en comisiones revisando esos matices, porque habrá en un diálogo, habrá elementos de discusión que puede aportar un senador de la UDI o Renovación Nacional. Ese proceso es inevitable. Sí, pero la misma senadora acaba de reconocer que tienen que ser cuidadosos de no apurar el tranco para poder escuchar bien y masticar. Yo hablé de celeridad, pero no significa que va a impedir ni obstaculizar la discusión, porque además es esencial. Además, perdóname, pero en el puro trámite legislativo,
llega a la comisión, llega a la sala, hay indicaciones, vuelve a la comisión, vuelve a la sala y después incluso pasa a la otra cámara. Entonces, y después vuelve si había otros cambios en la otra cámara. O sea, viene lo que llamamos el tercer trámite. O sea, existe un proceso, salvo, como dije, que ponga esa discusión inmediata que es bastante abusiva. Hay un punto que de algún modo lo tocó acá recién Felipe y que yo creo que es interesante examinarlo. Lo que se llamaba democracia de los acuerdos no era simplemente que se discutía con honestidad y luego finalmente venía la votación, sino que se buscaba acuerdo, independientemente de los números, por así decirlo, porque se asumía, y yo creo que era un aprendizaje que hizo la sociedad chilena, que las cosas que se hacen contra la voluntad de otro grupo, mayor o menor, al final se pagan caro, ¿no es cierto? Entonces se llegaba a acuerdo independientemente, voy a exagerar un poco, independientemente del conteo, se llegaba a un acuerdo, mayorías y minorías, y luego se votaba el acuerdo, no se votaban las ideas distintas que estaban en competencia. Me pregunto si esa política es todavía factible o no. Yo creo, por lo que he escuchado, por lo que uno ve, que ya no está tan factible, que incluso está desprestigiada, como dice Matías. Alguna gente considera, especialmente los nuevos ciudadanos, que era la celebración de una especie de entreguismo a los poderes oscuros de la noche. Pero la verdad es que funcionó. Durante 20 años la Concertación gobernó bastante bien. Y el país progresó bastante bien también. Sí. Entonces, ¿usted cree que está finiquitada, obsoleta ya esa democracia que no pasa puramente por un conteo y a ver quién gana, sino que lleguemos a un acuerdo, casi forzándonos a llegar a un acuerdo para después votarlo? O sea, yo creo que es muy difícil que tú puedas desterrar, y es casi absurdo, además yo lo he planteado así. Yo estoy convencida que el Senado es un espacio donde uno articula acuerdos. Y yo creo que uno no puede decir voy a desterrar los acuerdos, porque eso sería lo que algunos tienen este temor que ustedes han esbozado, digamos, si de repente vamos a llegar, digamos, esta avalancha, estos nuevos parlamentarios, nuevos en el sentido de la nueva legislatura, no necesariamente nuevas caras. Y bueno, realmente no, es imposible, uno no puede llegar a desterrar. Ahora, otra cosa, una discusión que yo creo que nos llevaría mucho tiempo, decir si hubo un exceso al inicio de nuestra transición, en el sentido de que había algunos, a lo mejor, necesidad de llegar a acuerdos, necesidad de dejar algunas cosas. ¿Usted cree que fue excesivo el acuerdo? No sé si fue excesivo, pero claramente había mucho temor legítimo. Nosotros tuvimos que dejar de una investigación de los Pinochet que por razones de Estado, que hoy día probablemente nos pondríamos 3 veces rojos y no lo aceptaríamos. Pero 20 años atrás era distinto. Por dar un ejemplo, claramente hoy día si tú me preguntas yo no lo haría bajo ningún concepto, te diga, pero lo tuvimos que hacer hace 20 años porque veníamos saliendo lo que veníamos saliendo. Ese es el punto que contradice lo que dice Fernando. La razón de la política de los acuerdos no tenía solamente que ver con armar un país de lo que antes estaba totalmente dividido en la dictadura, lo que comprendo que era también esa parte. La razón fundamental de la política de los acuerdos es porque el marco jurídico que gobernaba el país inmediatamente después de la dictadura era un marco jurídico que le daba todas las posibilidades de no hacer nada a las personas que estaban en la minoría. Tenían senadores designados, tenían quórums extralimitados, tenían todo. Si tú no llegababas a un mínimo acuerdo, no podías avanzar en nada. La verdad que eso era una razón. Esa era la razón. Sí, pero no era la única razón. Yo creo que además se aprendió, desde el punto de vista, más allá de los mecanismos que tú mencionas y que son correctos, se aprendió a que no hay otra manera, y creo que la historia política y económica de otras sociedades, por ejemplo la británica lo demuestra, no hay otra manera de progresar con tranquilidad y haciendo los cambios que sean necesarios sin producir conflictos violentos que a través de acuerdos, con o sin un marco que nos obligue. Una cosa, perdona, interesante, mira, yo creo que hoy día más se está generando un acuerdo o la idea es que se llegue a ciertos acuerdos que van mucho más allá de nosotros como Parlamento que vamos a votar. ¿En qué sentido lo digo? Yo creo que hoy día los empresarios han asumido, y esto es interesante, perfectamente, de que saben de que tiene que haber un alza de impuestos, digamos, a la empresa, que además el promedio que ellos tienen es bastante menor de lo que tiene la OECD, por ejemplo, para solo poner un ejemplo. Y que además el impuesto a las empresas es tanto, y comparado con el impuesto a las personas, realmente es prácticamente la mitad. O sea, las personas pagamos 40%, los empresarios pagan 20%, yo creo que ellos lo han asumido. Y yo creo que de a poco también los empresarios han ido asumiendo, por ejemplo, que ya no basta solamente con llegar y presentar un proyecto que va a ser evaluado y que por congraciarse con la comunidad, unas canchas de fútbol, no. Hoy día ya empieza a haber conciencia, tú tienes que ser responsable y tienes que cumplir, y tienes que cumplir resolución. Entonces empezamos como país, y yo me alegro que así sea, y creo que eso es sano, y eso yo lo motivo, y es un poco el desayuno que yo conversaba, les comentaba en Atacama, en Copiapó, el que tenemos que empezar a buscar ese tipo, porque son miradas que van más allá de la coyuntura, son miradas de entender
Qué importante que haya inversión en la región, por cierto, pero sabe, no puede ser de cualquier manera. Correcto. Isabel Allende, presidenta del Senado, muchísimas gracias por estar aquí, Isabel, esta noche dentro de la Cesera. Gracias, muchas gracias a ustedes, encantada. Vamos a hacer nuestra primera pausa, a la vuelta estará el diputado Woody y uno de los aspirantes, no hay candidaturas oficiales todavía, aspirantes a conducir justamente la UDI. Ernesto Silva a la vuelta de estos comerciales.